Vamos a hablar de César Ramos, porque este fin de semana fue homenajeado en Culiacán. Tenemos aquí a Mario Oscar Maldonado, que jugó muchos años profesional, que vio a distintos árbitros profesionales, y quién mejor que él que pueda contestar esa pregunta. Claro, nosotros vamos a aportar lo que podamos. Pero es César Ramos, con 2 Copas del Mundo y con lo que ha demostrado. No es el mexicano con más Copas del Mundo, es Marco Rodríguez el mexicano con más Copas del Mundo. Mi chiqui Drácula, sí. Pero es César Ramos, uno de los mejores árbitros mexicanos en la historia. Yo creo que no, o sea, es uno de los buenos. Creo que es uno de los muy buenos. Muy bueno. Pero hay varios por encima. Yo tuve. Bueno, que también para la situación han cambiado los temas como para compararlo con los de la historia. Claro. Porque hubieron un García Márquez, un Enrique Mendoza Guillén, hubieron muchos, Yamazaki, hubieron muchos árbitros que mexicanos, era peruano pero nacionalizado mexicano, Yamazaki. Sí. Muchos muy buenos, pero el fútbol era era muy lento, muy lento. Entonces era más fácil, ahora hay cámaras, hay jugadores que se te amontonan, hay un montón de complicaciones que la inteligencia emocional tiene que ser muy rápido para manejar las situaciones que ha manejado este señor. De las épocas, de las décadas, sí creo que es el mejor. Es, digamos, un árbitro de época. De época. Es correcto. Un árbitro de época. Correcto. Como lo fue Marco Rodríguez. Me gusta eso. Sí. Como lo fue Marco Rodríguez. Sí, es César Ramos un árbitro de época en México. Sí. O sea, esa es la etiqueta. Esa es la etiqueta. Algunos de los mexicanos que han estado en Copas del Mundo: Abel Aguilar, Bricio, en el 70, Alfonso González, Mario Rubio, Antonio Márquez, Codesal, Arturo Bricio, Felipe Ramos Rizo. Naturalizado en el caso de... Sí, exacto. Final. Armando Archundia, Marco Antonio Rodríguez, César Ramos. Uruguay, sí. Los que han repetido en Copas del Mundo, muy pocos: Alfonso González, Arturo Bricio, Armando Archundia, Marco Rodríguez, el que más, y César Ramos con un par. Sí, ¿Qué tenía el árbitro de antes? ¿Y qué has escuchado tú que tiene el árbitro de hoy, o te has dado cuenta que tiene el árbitro de hoy? ¿Quién era más estricto? ¿Quién era más delicado? No, el de ahora debe tener una conciencia, un criterio, una educación, un respeto. Tiene que tener mucho más control emocional. El de ahora. Pero eso se debe a que hay tantas cámaras. No, claro, tantas cámaras, y los jugadores le das $2 millones y entras en la cancha y son intocables también, dentro y fuera de la cancha, y se sienten con la autoridad de todo lo que se han sentido futbolistas, grandes futbolistas, y te enciman. Claro. En la época anterior, lamentablemente ustedes no la vieron, y es cierto, con toda la humildad del mundo, eran más tranquilos que una foto, pues podías platicar y estar ahí, no había, solo el abanderado. ¿Antes se prestaba mucho al diálogo? Claro, sí. Pero no, si platicábamos del córner con, ¿cómo se llama? Con este señor Bonifacio Núñez, sí. Platicamos en un córner y voy a hacer un gol. ¿Qué lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer bien, profe. No, bueno, echamos una carrerita, si lo haces o no lo haces, de aquí hasta la mitad de la cancha. Así. Yeah. O sea, y te lo digo de corazón, te lo juro. Corríamos, hacíamos competencia del área. Cuando yo iba a cabecear y no cabeceaba, la pelota la sacaban rápido, te corría hasta la mitad de la cancha, y él conmigo. O sea, se entretenía, jugábamos, platicábamos, y ese era el de antes, pero era porque éramos jugadores muy educados, muy respetuosos. El Batocletti, el Muñantes, el Reynoso, no le decían nada. Hoy ves que el jugador le reclama de más. Son incontrolables los jugadores, ya. Jesús. Son intolerables los jugadores, Jesús. Son atrevidos, Jesús. Son sobrevalorados en todos los aspectos. En mi opinión, hasta en la relación jugador-árbitro. Pero por supuesto, al menos hasta lo veo y siento que lo miran en menos. Y sí. El árbitro se ha impuesto a esa situación. Ha logrado un respeto en México. Hoy crees que el árbitro tiene 10 años arbitrando el señor César Ramos. Y sí. ¿Cómo se llama? Del 14, que es FIFA. Y ha ido, ha arbitrado todas las, ahí en la CONCACAF. Él ha pitado los 4 eventos más importantes. 4 finales aquí en México de vuelta. Sí. Yo creo que lo más destacable de César Arturo Ramos es poder sobresalir en la época de la tecnología. Porque tú puedes hablar
De Marco Rodríguez, 3 Copas del Mundo, puedes hablar que fue un árbitro de época, pero no estaba la tecnología, no había quien revisara tu trabajo, no había la suficiente cantidad de cámaras que de diferentes ángulos estuvieran juzgando y analizando tu desempeño arbitral en el momento, tiempo real, porque si hablamos, cada uno de los árbitros ha tenido o una personalidad o una característica. En el caso de Archundia, alguien que aplicaba al pie de la letra del reglamento, que sabía de pie del inicio a final todas las reglas y siempre las aplicaba. Marco Rodríguez, pues era, aparte de ser muy extrovertido, protagonista. O sea, el tema de sacar 2 tarjetas en un partido te dice todo de lo que fue su carrera. Pero en el caso de César Ramos, me parece muy destacable el que tú sobresalgas, tengas participación en Copas del Mundo e incluso sigas avanzando de la fase de grupos rodeado de tantas cámaras. No, y le agrego yo otra cosa. En una época donde el análisis arbitral ha cobrado un factor muy relevante en los medios de comunicación, que antes, a lo que nos has dicho, Mario, no existía eso. No había secciones para analizar. Nadie hablaba del arbitraje. No. Y agregando lo que dice Joel, es en una época donde el análisis arbitral, bueno, al árbitro hoy lo matan mediáticamente. Y el martes, que es cuando se usa. Sí. El lunes no, porque van al fútbol. Tiene que ser algo muy relevante, que le hiciste daño a los equipos de los dueños. Así lo mencionan ellos, ¿no? Que el árbitro le haga daño a América o a Chivas o a esos. Ahí sí lo ponen ese día y lo hacen papilla. Pero los martes le dedican, yo he visto, ESPN, Fox, ellos, media hora. Un mundo de tiempo. Lo hacen pedazos. No lo programen. Le hizo daño, fue lesivo. O sea, lo acusan, lo señalan y todo. A todas esas cosas. Porque antes lo más que había, profe, usted se ha de acordar. Lo negro, el arbitraje en acción, 1 minuto. Era lo más que había. Sí. No había más. Si salías ahí era porque eras una sección muy pequeña. Pues. Una sección un minutito. Muy, era muy todo pequeña. lo que tenía el arbitraje. Agregándole al perfil de César Ramos. Un tipo serio, maduro, con una capacidad emocional, o una inteligencia emocional. Sí, sostenida. Sostenida. Su lenguaje corporal. Es que yo no lo conozco a César, pues, o sea, no es mi amigo. No es así, pues, no sé. Yo no te lo pudiera describir. Pero el lenguaje corporal que él tiene me dice a mí lo que acabo de decir. Ay, pues. es una Y yo estoy seguro que no me estoy equivocando. Y a pesar de que los árbitros poco declaran, cuando tú lo escuchas hablar en algunas entrevistas, el tipo está preparado, siempre tranquilo, mesurado en sus comentarios, en sus análisis, con respecto a cualquier cuestionamiento que le hagan en ese momento. Lo que hemos dicho aquí, todos los árbitros se saben las reglas. Si no fueran árbitros. Sí, exacto. Parecería una obviedad. Parecería una obviedad. Parecería una obviedad. Porque, oye, ¿por qué se equivoca un árbitro? Es que no se sepa la regla. Es que la aplicación primero y segundo, si tú mentalmente te perdiste. Porque puede ser eso entre los reclamos, entre la tecnología, entre las críticas que tuviste la semana pasada. Si tú no tienes la capacidad emocional para poder controlar eso te lleva a cometer errores. No es que no te sepas la regla. Y eso te decía Darchun, él podía tener la tranquilidad para decir, esto, aquí el reglamento, porque muchas veces por la misma situación del encuentro, las emociones, el calor, que te gritó un jugador, te perdiste y la jugada, porque esto es, sigue el balón, sigue rodando. Te vienes de enfrentar o confrontar con un jugador que te terminó rayando y que hubo una situación complicada, las emociones están al por mayor, al 1000, viene una situación de una jugada donde tienes que aplicar el reglamento y se te pasó. Sí. O sea, te llevó el partido. Conclusiones. César Ramos se puede sentar en la mesa de Marco Rodríguez. De los mejores. De Arturo Bricio. De los mejores. Ahí está. Lejos. Sin duda. Es un gusto. Mi padrino es el rey. Es un gusto. Al menos lo que... Muy humilde. ¿Sí te quedas en un top 5, Mario? Sí, cómo no. Y metiendo a todos los del baile, a todos los que conozco yo. A todos los que, conocí. Claro. Y a los que he visto ahorita, porque le han quitado una autoridad increíble por el VAR, que lo llaman, que lo dudan, que esto y los ¿qué es lo que dice Joel? No y los jugadores y todo atrevidos y todo lo demás. Y este señor, el lenguaje corporal, es aquí, se muestra, va y gestos, ¿cómo se llama? Las gesticulaciones que hace con su cara y todo lo demás. Firmeza, profe. Y a veces. Mi parámetro es Guiñac. Mi parámetro es Guiñac en los árbitros. Okay, yo lo que he visto, México, he visto que le dice Guiñac al cantante, a otro chavo que se relame el pelo, que no sé cómo se llama también, que es buen árbitro, pero lo que ellos permiten es inaudito, porque los labios se leen. Sí, claro. ¿No? Es inaudito que un vagabundo de esos que no tiene educación tendrán dinero y son buenos para el fútbol, pero ahí demuestran que están lejos de ser una buena persona. Entonces,
El otro, para contrarrestar, hablo de mi padrino César Arturo Ramos, para contrarrestar eso tiene conocimiento de regla y personalidad. Ahí sí se ocupa tener un par bien puestos, porque hay mucho bandido que te quiere comer y ¿dónde vas? Además no le tiembla la mano para sacar tarjetas, sin ser abusivo. Creo que esa parte yo se la reconozco. No le tiembla, pero tampoco abusa pues del poder de la tarjeta para quitarse el problema. No. Dialoga de pronto, sí. Pocas veces sonríe, pero sí se sienta a la mesa de los grandes. Incluso en una donde no debe estar Codesal, por cierto, pero... Y si es con lo... Adelante, Mario, sí. Mi flaquito. Yo era capitán de los equipos y cuando iba con el árbitro, yo le decía, ¿a quién le tienes bronca tú? A uno de ellos, pues siempre el jugador, el árbitro, hay un jugador que le fastidiaba. Y yo le decía, bueno, pues déjame pegarle una patadita los primeros 5 minutos. Y me dice, bueno, los primeros 5 minutos, que está recién empezando el partido, y después ya no más, flaco, ok. Y yo conversaba de eso con ellos y platicábamos y me daban la autorización. Los alfileres no, ¿verdad, profe? Eso no lo conversaba. ¿Cuándo vas a platicar con un árbitro esto, lo otro? O darle una patada pero esa escalofriante, ¿no? Esas que sí. Los levantas a los tipos. Entonces era otra historia. ¿Se podía les conseguir dice permiso, fíjate, con el árbitro, de darle un... Sí. Pero era porque yo conocía mucho a los árbitros y te digo, era capitán de casi 400, 500 partidos que jugué, pero no si lo buscas en cosas, encuentras 5 o 6 partidos. O sea, no eran tan vigilados como esto, porque no nos televisaban. Tiene tanta influencia la televisión en nuestro país que los comentarios al arbitraje, en contra del arbitraje, en contra del árbitro mexicano, es comprada por el afición. Es correcto. Comprada por el aficionado. Y pagada por los patrocinadores. Es comprada por el aficionado. Eso es una realidad. Porque hoy en televisión hay una crisis arbitral. O sea, realmente errores arbitrales ha habido toda la vida. Y muy marcados. El detalle es que hoy son más perseguidos. Sí, pero como bien dice pero Mario. tú sabes que la producción se fija en qué. Claro. El acierto no vende. Y que no te hacían tener pruebas, pero tampoco dudas que había un amaño de partido. Claro. O sea, errores así de esa talla. Hablemos de amaños en otra. ¿Sí? Tenemos 6 horas para hablar. Muy bien. Me gusta esa. En otra hablamos de amaños. En otra fecha no muy lejana. Lo bueno es que están todos muertos. ¿No? Hacemos una pausa. Regresamos porque tenemos más. Estás escuchando la señal con toda la información del deporte. ADN Deportes MX. Volvemos. Pásale, caballo, tú mismo. Lee los mensajes ahí, caballo. ¿Qué onda, Gordy? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Es para esto mismo? Sí, para el FIFA. Ok. El 29 ya. ¿Antonio qué? Antonio López. Lo está en la... Bien. Ganaron los... Vinieron... Están lavando. Pero no son extranjeros. No vinieron extranjeros. Están lavando el mar. No vinieron extranjeros esta vez. No vinieron. Ya los... Porque esto va a ser... César Ramos ha durado porque es el tipo de árbitro moldeable, como le gusta a la FIFA. Sabe acatar las actualizaciones tan constantes del reglamento y no genera protagonismo como tipo Marco Rodríguez. Es más mesurado. No entiendo el comentario, Pero moldeable. ¿Qué quieres? Pues las reglas se tienen que seguir, ¿cómo?